Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marley Palacios Sánchez, estudiante de Ingeniería Civil de la Corporación Universitaria del Meta. En este video pretendemos explicarles el análisis estructural de un pórtico resistente a momentos. Está conformado por Jorman Palacio, Omar Daniel Castañeda y Steven Ortega. Tenemos unos puntos preliminares o unos datos iniciales que nos asignan en la universidad para poder desarrollar este proceso. Y cabe resaltar que todo está regido a la norma sismoresistente colombiana NSR 10, teniendo en cuenta la importancia que tiene en el tema de las construcciones. ¿Ya? Ok. Bueno, ok. Entonces, continuamos y para empezar a desarrollar el ejercicio, lo primero que hacemos es hacer un análisis del espectro de respuesta, ¿sí? Los datos preliminares que nos asignaron son, por ejemplo, que es la ciudad de Medellín, es una ciudad de amenaza sísmica intermedia y esto lo indica la norma NSR 10 en la tabla A232. ¿Sí? En esta parte se puede observar. Bueno, hay que tener en cuenta que para hacer un análisis de espectro, lo primero que tenemos que observar o identificar son unos parámetros que están dados también en la norma NSR 10, ¿sí? Entonces es el A sub A, el A sub B, el F sub A, el F sub B, el coeficiente de importancia, o sea, el uso del edificio, el uso que se le va a dar a la estructura, y por último, pues identificar a cabalidad qué tipo de zona de amenaza sísmica es, que para nuestro caso, pues ya lo mencioné, es una amenaza sísmica intermedia o moderada. El F sub A es el coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos. El F sub B es el coeficiente de aplicación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios. Tenemos el S sub A, que esa es la pseudoaceleración. Y tenemos los periodos que están denotados por la letra T, y en este caso para el periodo corto es la T sub 0, perdón, para el periodo inicial, para el periodo corto, pues la T sub C, y para el periodo largo, T sub L. Ok, entonces para poder identificar estos parámetros que tenemos en la tablita 2, nos vamos a la norma, a la NSR 10, y empezamos. Acá en esta parte, por ejemplo, identificamos pues que la ciudad de Medellín tiene un A sub A de 0.15, un A sub B de 0.20, ¿sí? Entonces acá los ponemos en esta parte, ¿sí? Para luego ejecutar lo que son las ecuaciones con dichos numeritos. Entonces, tenemos acá el grupo de uso, para este caso es el grupo 2. Esto significa, el uso de nosotros es un uso hospitalario, es para uso de un hospital, el edificio. Entonces, en este caso, es para edificaciones de hospitales, clínicas y centros de salud no cubiertas. Y está en el inciso A2511 de la NSR 10, norma sismoresistente colombiana. Nos asignan un tipo de suelo D, ¿sí? Con ese tipo de suelo nosotros lo que vamos a hacer es identificar por medio de la amenaza sísmica, vamos a identificar digamos, en qué parámetro está el A sub A, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte no se explican, por ejemplo, en el tipo D, para amenaza sísmica intermedia, el A sub A está en 0.20, porque ese está entre 0.1 y 0.2. Y en esta parte, para identificar el F sub B, también, de acuerdo al tipo de suelo, entonces lo identificamos en la tabla A244. ¿Sí? Para poder identificar
identificar los parámetros que mencioné al inicio, entonces lo que hacemos es lo siguiente. La norma sismoresistente o la NSR10 nos permite observar esta gráfica. Esta gráfica básicamente es como una representación matemática, ¿sí? Esa gráfica básicamente es como una representación matemática de la aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En esta gráfica podemos identificar, por ejemplo, acá, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a identificar lo que es la pseudoaceleración, ¿sí? Y la vamos a identificar por medio de unos periodos, que ya, digamos, los periodos están denotados por las letras que yo mencioné al principio, y tenemos acá en esta parte de la gráfica el T sub 0 inicial que va en esta recta hasta el T sub C, ¿sí? Y tenemos el periodo largo en esta parte de la gráfica, ¿sí? Entonces, para hallar A sub A, perdón, A sub A no, sino el periodo corto, lo que hacemos es aplicar esta ecuación. Aquí nos dicen, mira, entonces A sub A es 0.1 por mira, la ecuación que está en esta parte, perdón. Ok, entonces hallamos los periodos de aceleración con las ecuaciones que tenemos en la parte inferior de la gráfica. Entonces, acá tenemos el T sub 0, que se identifica con esta gráfica que está en la parte izquierda, perdón, esta ecuación que está en la parte izquierda de la gráfica. El T sub C es el periodo corto y está en esta parte de la gráfica. Y por último, el T sub L, ¿sí? Este resultado lo que quiere decir es que la edificación en la ciudad de Medellín entonces recibiría en un eventual sismo, sería, por ejemplo, en el T sub 0, sería de 0,10, sería hasta 0,19 para llegar al periodo corto. Y desde este periodo iría hasta el 0,91 y por último llegaría a 4.8 el periodo largo. ¿Ok? Entonces, acá hay una gráfica, la gráfica que se fabricó con respecto al espectro. Y tenemos dicho de esa manera, entonces el periodo inicial está denotado en esta tabla, también el periodo corto y el periodo largo. La numeración que se encuentra acá en la parte izquierda de la gráfica son unos datos que se extienden para poder hacer la gráfica más precisa, ¿sí? Y la gráfica es la representación de cómo quedarían los periodos en un eventual sismo. Listo. Ok, entonces terminando lo que es el análisis de espectro de respuesta, se pasa a analizar el plano que se tiene. En este caso, acá hay una imagen pequeña del plano que más adelante va a ser explicado con detalle. Y continuamos haciendo un predimensionamiento. Este predimensionamiento se hace con respecto también a la norma NSR10 con la tabla C95A del título C. ¿Sí? Entonces, observamos aquí en el plano la ubicación de las vigas en sentido Y y sentido X. Tenemos acá esta gráfica pequeña donde nos dice, de acuerdo a cómo estén ubicadas las vigas y cómo estén apoyadas, entonces su altura está simplemente apoyada con un extremo continuo, con ambos extremos continuos y en voladizo. Lo que está señalado en amarillo, la fila que está señalada en amarillo sería, entonces, lo que las diferencia. En este caso, por ejemplo,
ubicamos primeramente las vigas que están en los ejes, digamos, en sentido X, ¿sí? Y luego las vigas que están en el sentido Y. Evaluando todo el proceso, identificamos que la luz más larga es la que está ubicada en el eje Y 1,5 con una luz de 7,37, está ubicada acá en el sentido X, ¿sí? Eso nos determinó una altura de viga de 0,46 y por proceso constructivo lo dejamos en 0,50. Aquí en adelante se les va a explicar en detalle con el plano para hacer un poco más precisa la información, ¿sí? Lo que está mencionado acá en la parte derecha son los incisos de la norma del título C, haciendo verifica la información que acá se está mostrando. Entonces aquí continuamos con lo arquitectónico para mostrarles a más detalle pues de dónde sacamos las dimensiones y cómo tenemos todo acá estructurado. Entonces nuestro edificio cuenta con 6 niveles. Cada nivel, pues, a partir del segundo, consta de un área de 188 metros cuadrados. El primer nivel tenemos un área de 194,1 metros cuadrados. Entonces aquí presentamos un corte longitudinal AA de nuestra estructura. Entonces tenemos acá acotado todo, los niveles 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, seguido tenemos aquí un corte transversal de nuestra estructura, el corte transversal BB. Tenemos acá los detalles de nuestra estructura. Aquí, a continuación, tenemos la elevación lateral izquierda. Entonces, pues aquí tenemos los detallitos de lo arquitectónico, las alturas. Seguidamente tenemos la elevación frontal. Esta es nuestra estructura vista de frente. Entonces, tenemos acá todo por pisos, acotado todos nuestros elementos. Entonces, seguidamente, pues tenemos acá las vistas de planta de cada uno de nuestros pisos. Como es un centro hospitalario, pues lo adecuamos como tal. Entonces lo distribuimos las zonas por sala de espera, consultorios, recepción, donde se toman las muestras, consultorios. Asimismo, pues realizamos en cada piso para poder adecuarla a nuestra necesidad. Entonces aquí tenemos. Luego tenemos aquí pues nuestra cubierta, nuestra terraza. A continuación, pues ya entraremos a observar pues los planos estructurales, donde van a ir ubicadas pues nuestras columnas con su respectiva enumeración y localización con respecto al eje. Presentamos columnas de 50 por 50. Como dije, son acotadas respecto al eje para que al momento de hacer el replanteo podamos ubicarlas. Entonces aquí tenemos las columnas enumeradas B1 respecto al eje. Eje 1, el B. Entonces para que se nos facilite al momento de la construcción, pues ubicarlas. A continuación, pues les mostraré el plano que tenemos de nuestras vigas. Pues aquí tenemos nuestro plano arquitectónico de las vigas. Tenemos vigas, premencionamos vigas con esta distancia, que es nuestra distancia de mayor longitud, la luz de mayor longitud, que es de 7,32. Ella está simplemente apoyada
lo que quiere decir que debemos dividirla sobre 16, entonces ahí nos arroja la altura de la viga. La altura de la viga, que la mayoramos y para temas constructivos la dejamos de 50. Aquí tenemos pues las luces, nuestras vigas. Bueno, entonces aquí tenemos los detalles de la columna viga vista en perfil. Entonces, pues acá tenemos la altura de la viga, 50 centímetros. Acá tenemos el detalle de la columna viga vista en planta. Entonces tenemos columnas de 50 por 50 y pues el ancho de las vigas, que es de 0,35 y con una altura de 50. Entonces continuamos con el plano de cómo van ubicadas nuestras viguetas. La ubicación de nuestras viguetas las hicimos en sentido Y. ¿Por qué en sentido Y? Porque según la indicación del profesor, uno debe ubicar las viguetas transversales a, digamos, a la luz más larga, para temas de, digamos, para que sea de más fácil construcción. Es mejor ubicarlas así de manera transversal a la luz más larga. Entonces, pues aquí tenemos viguetas de 10 centímetros de ancho. Hacemos ubicar en el sentido Y. Aquí tenemos nuestras riostras que utilizamos para riostrar estas vigas, estos elementos. Las riostras se pueden ubicar, pues digamos, que no pasen de 4 metros. Cuando las viguetas son de 4 metros, pues lo ideal es arriostrarlas, pero entonces uno puede optar por hacerlo digamos, cuando las medidas pues ya van a alcanzar los 4 metros. Entonces, pues acá tenemos el espacio que es de escaleras. Entonces, pues no hay necesidad de hacer nada encima de él porque ese espacio va vacío. Entonces acá tenemos la ubicación de nuestras viguetas. Para temas constructivos, pues la separación de centro a centro nos dio 0,8. Acá tenemos pues los anchos, 0,7, 0,7. Sí. Y pues acá tenemos, digamos, una vista en perfil pues, de nuestra losa y nuestras viguetas. Entonces aquí tenemos el ancho de las viguetas, que es de 10 centímetros. Tenemos la separación. Tenemos la placa, que es de 0,058, pues la altura de la vigueta, de las vigas. Nuestra torta superior de 0,058. Y ya básicamente eso es lo que refiere a lo arquitectónico y las adecuaciones que hicimos en nuestro plan. De acá proseguimos al avalúo de cargas, donde tenemos nuestro predimensionamiento de la viga, que es de 0,35 por 0,50 de altura. Nuestra columna de 0,50 por 0,50 metros, que es el área que va a tener esas columnas. Este dato es muy variable según lo que nos dé las derivas, y así mismo se va acomodando esta dimensión hasta que nos cumple. Para nuestra zona intermedia, pues las columnas, lo mínimo que puede tener la dimensión es de 30 por 30, pero pues nosotros empezamos a iterar ese valor hasta que nos cumplió con 0,50 las derivas. Tenemos una densidad de concreto de 24 kilómetros por metro cúbico y
Sacamos como tal las medidas de cada una de las vigas en el eje X y en el eje Y con las luces libres acumuladas. Para esto, sacar el volumen y el peso por viga en cada eje. Entonces tenemos que en el piso tenemos los ejes X y cada una de las vigas que tenemos en el eje X sacamos la altura, el ancho, la luz libre acumulada, el volumen, que es de la fórmula pues ya como tal del volumen del alto, el ancho por la luz acumulada. Luego multiplicamos por nuestra densidad de concreto, ¿sí?, la cantidad de vigas que tenemos en esa dirección con esas dimensiones y nos da un peso en kilonewton por cada viga. En sí, finalizando, pues sumamos todos estos pesos, ¿sí?, estos pesos de cada viga para que nos dé el peso en kilonewton que tienen esas vigas en cada piso. Por lo que la distribución de vigas es uniforme en los 6 pisos. Los pesos por piso nos dan pues iguales en cada dirección. ¿Listo? Y acá sacamos como tal un acumulado del peso total de las vigas en toda la edificación. Para las columnas hacemos un proceso parecido, ¿sí? Tomamos la dimensión de las columnas, que es de 50 por 50, la altura que van a tener entre pisos, y hallamos el volumen pues, de concreto que se va a llevar cada una de estas columnas. En el primer piso tenemos una altura de 3.65 metros y en el del segundo piso hacia el último tenemos una altura entre piso uniforme de 3.15 metros. Multiplicamos nuevamente por la densidad de concreto y la cantidad de columnas que tenemos en cada piso, arrojándonos el peso total en kilonewton por piso en cada de las columnas. Lo mismo, tenemos un acumulado del peso de todas las columnas. Esto es referente al pórtico resistente a momento, no tomamos en cuenta las del primer piso. Hacemos un esquema también del peso de las viguetas, tomando también como la luz aferente, ¿sí?, la luz aferente más grande, para hallar la altura de las viguetas, que pues como lo habíamos dicho antes, es prácticamente igual al de las vigas, por la tabla 9.5a. Encontramos lo mismo, hacemos el hallazgo de cada largo de las vigas, la cantidad de viguetas que van a ver en el piso, las dimensiones. Acá ya no le colocamos el 0,50 porque nosotros pedimos la altura de las viguetas por 0,50 igual que las vigas, pero no queda con el 0,50 sino que se reduce esta dimensión ya que tenemos que sacar el espesor de la torta o de la placa como tal, que sale de 1/12 del espacio libre entre viguetas, ¿sí? El espacio libre entre viguetas tenemos de 70 centímetros y dividido esos 70 centímetros divididos en el 1/12 nos da un espesor de torta de 5.8 centímetros. Se lo restamos a cada altura, ¿sí?, a los 0,50 y nos da la altura de la vigueta como tal. Lo multiplicamos por el ancho y nos daría como tal el peso, multiplicado también por la densidad de concreto, y nos daría el peso de cada vigueta y pues por el número de viguetas. Al final tenemos un acumulativo de lo que pesan esas viguetas en cada piso. Y pues el peso total por los 6 pisos de esas viguetas. Para la torta o la placa como tal, colocamos también el área, que es de 198.48 metros cuadrados, multiplicado por el espesor de los 5.8 centímetros que va a tener la torta como tal, nos arroja un volumen de 11.5 metros cúbicos. Lo multiplicamos por la densidad del concreto y nos da un peso de 275.7 kilonewton por piso. En la cubierta, igualmente,
como tenemos lo que es placa en cubierta, nos da también el peso de la cubierta. Sumados todos, pues nos da un peso total de la losa del edificio, de todo el edificio. En esta parte, después nos dedicamos a hallar las cargas de los pisos, de las ventanas, de las puertas, del cielo raso en madera, el enchape, los sanitarios, arrojándonos unas cargas vivas de 491.6 kilonewton por piso, diferenciando pues en algunos datos según pues la distribución que tengan en cada piso. Sacando esto por todos los pisos, en el último, en la cubierta, digámoslo así, pues no tendremos nada porque en la cubierta estaría libre, totalmente libre. No llevaría ningún objeto de esto, ni pisos, ni ventanas, ni nada. Tenemos una carga de las escaleras por piso, una parte de laboratorios, que todo esto sale de la norma SR10, del título B, que de todos los ítems de cargas en una edificación. Los cuartos de cirugías, y nos arrojándonos una sumatoria completa de estas cargas. En este análisis también tenemos la parte de los muros, que es pues, lo mismo como si hicieron las viguetas, tomando la longitud de los muros en cada piso, ¿sí? La dimensión de cada muro, la altura que van a tener esos muros, hallando un área, ¿sí? Multiplicado por el área de ladrillo y por la pega, por la cantidad de ladrillos, la densidad como tal del bloque, arrojándonos el peso en kilonewton de toda la mampostería que va a tener el piso. En la cubierta pues no tenemos ningún peso de eso porque no va a llevar ningún tipo de mampostería ni nada. La parte de las ventanas, igualmente sacamos el área de que ocupan las ventanas en cada piso y multiplicados por la densidad de cada ventana, nos da el peso en kilonewton por piso que va a tener la edificación. Lo mismo en la cubierta, tenemos un peso de 0, ya que no tenemos como tal esas ventanas en la cubierta. Para nuestro evalúo de cargas, pues tenemos que hacer la sumatoria de cada ítem, ¿sí? De los elementos viga, de los elementos columna, vigueta, placa y demás cargas en cada piso para hallar el peso por piso de la edificación. Aquí como tenemos la sumatoria de las columnas en el piso 2, las vigas en el piso 2, la placa en el piso 2, viguetas en el piso 2, las cargas vivas en el piso 2, e igualmente se le suma el peso de los muros en el piso 2 y las ventanas. Las cargas vivas de la escalera, de laboratorios y cuartos de cirugía, y nos arroja un peso por piso de 76.723 kilonewton por piso. Esto va variando pues según los datos que tengamos en cada piso. En la cubierta se reduce drásticamente porque pues en la cubierta no vamos a tener la proyección de más columnas ni de más placas, sino que pues ahí termina nuestra edificación como tal. Tomando un peso de la estructura final de 326.173.43 kilonewton en toda la edificación. Ok, entonces continuamos y para este caso vamos a explicar lo que son las fuerzas horizontales equivalentes. Son las fuerzas que actúan en el plano XY. Ok, esto también está compuesto por una ecuación, una serie de ecuaciones, y hay unos factores que nos da la norma. Por ejemplo, lo que es CT, para este caso es 0,47, HM, que es la altura total de la estructura. Este factor también nos lo da la norma,
el TA, que es la multiplicación, como esto aquí viene intervenido lo que es la pseudoaceleración. CU, que es 1.27, y es por esta fórmula que nos la da la norma también. Tenemos la K, que también la da aquí la norma, en la tabla A421, ¿sí? Para este caso, por ejemplo, alfa, que es la que acabo de mencionar acá, nos da 0,9, y esto nos lo indica la norma de acuerdo al tipo de estructura que tengamos. Para nosotros un pórtico resistente a momentos, entonces por esa razón tomamos estos valores. Ok. Este dato, que es el CUTA, es la multiplicación del TA, que es una variable de la pseudoaceleración, por CU, ¿sí? El CUTA, perdón, esto es una variable expresada por un fragmento de la gravedad, y es el avalúo de carga, ¿sí? Entonces, en este caso aquí nos está mostrando lo que es, en este caso nos está mostrando, ok, entonces tenemos este valor que es el peso de la masa por la gravedad, para dar una pseudoaceleración en la aceleración de la gravedad. Y continuamos acá para allá del cortante basal, que sería aquí la multiplicación de la masa por la gravedad por la pseudoaceleración. Este tema acá, esta parte donde dice ok, quiere decir que cumple, este está cumpliendo porque no es menor al TA. Ok, entonces hallando el cortante basal, que es el que tenemos aquí en esta parte, vamos a identificar el peso de las fuerzas en Fx. Ok, entonces tenemos, acá están los datos, que es el piso 2, piso 3, 4, 5, 6 y la cubierta, y aquí tenemos lo que son las alturas acumuladas. Esta sería la suma de los dos, y así. Entonces acá tenemos la masa en kilonewton, que esto es el peso de cada piso o de cada nivel. Acá está. Y luego acá tenemos lo que es la multiplicación de la masa por la altura de cada piso. Y luego acá el CBX, que es M, es la aplicación de esta fórmula que está acá, y entonces aquí identificamos que es M por la altura elevado a la K. La suma de todo esto debe dar 1, y si da 1, eso indica que está cumpliendo, ¿sí? Acá tenemos lo que son ya las fuerzas en X, y esto es la multiplicación de la CBX por el cortante basal, que está aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, multiplicamos el CBX, digamos, del piso 2 por el cortante basal, y luego el del piso 3 por el cortante basal, y así sucesivamente, y luego la sumatoria, esta sumatoria debe dar igual que el cortante basal, y eso nos indicará que está bien ejecutado el tema de las fórmulas. Eso sería las fuerzas horizontales equivalentes. Bueno, teniendo en cuenta estos valores, digamos que ahí se puede decir que está terminada la tabla de las fuerzas horizontales equivalentes, y ejecutamos una matriz de rigidez. Acá en esta parte tenemos una serie de datos también para poder llevar a cabo la multiplicación de
los datos que nos arroje esta matriz, los cuales vamos a aplicarles la inversa para luego multiplicar por las fuerzas que nos dio los en la fuerza horizontal equivalente, y eso nos indicará los desplazamientos que va a tener cada piso y nos ayudará a definir lo que es el tema de las dimensiones de las columnas para que nos cumplan el tema de las derivas. Entonces, tenemos un F'C de 21. Este es un valor 21 megapascales con el que podemos jugar de alguna manera, se podría decir, porque puede ser de 21, puede ser de 28. Esto también depende de que nos cumplan las derivas. Eso también, digamos que con este valor se juega para poder hacer que cumplan las derivas, y con el valor de F'C y con la altura de las columnas. Entonces, tenemos acá la ecuación que es el módulo de elasticidad. Acá sería el número de las columnas, la inercia en X, y en este caso la multiplicación del módulo de elasticidad por la inercia, que es el que vamos a utilizar para aplicar la fórmula que tenemos acá en esta partecita. Ok, entonces sacamos lo que es la rigidez de las columnas del primer nivel, y esto es aplicando la fórmula D. El módulo de elasticidad por la inercia sobre la altura del edificio, en este caso, perdón, del primer nivel, ¿sí? Y esto lo multiplicamos por el factor de, el número de, por el número de columnas, ¿sí? En este caso, para este primer piso, nos dio este valor en kilonewton metro, ¿sí? Aplicamos esa fórmula para identificar lo que son la rigidez de las columnas de cada piso. Para este caso, el primer piso nos da para el caso del piso 2 hasta el piso 6, nos da un valor igual por la geometría de la estructura y porque son iguales todos, básicamente. Entonces, bueno, ahora aquí tenemos el ensamble de la matriz general, ¿sí? Entonces, esta matriz viene de esta forma por la relación que tienen las columnas en el primer piso, el segundo piso, el tercero, el cuarto y el quinto. Digamos que la situación es que en el primer piso, por ejemplo, las columnas del primer piso no están de alguna manera vinculadas pues con las del tercero, y lo mismo las otras. Entonces, por esta razón, lo que hacemos acá es digamos que, perdón, acá la primera quedaría solamente como la sumatoria de las columnas, o sea, ok, como les venía explicando, hago una pequeña corrección acá, por favor. Esta tabla, que es la del profesor Orlando Condumí, nos ayuda con esta ecuación para poder identificar estos valores, ¿sí? Que son de la matriz de rigidez. Esto sería la multiplicación de 12 por EI, ¿sí? 12 por EI sobre la longitud, ¿sí? Entonces, digamos que era para hacer una pequeña corrección, porque es que con respecto a esta tabla. Ok. Y continuando acá, entonces, acá lo que tenemos es la relación esa es la matriz general, y vamos a explicar aquí lo que es la relación que tienen las columnas desde el inicio hasta el fin sucesivamente. Es decir, acá. Por ejemplo, eso sería 2K, y sería la sumatoria de la rigidez de las columnas del primer nivel con las del segundo. Acá tenemos la sumatoria de las del segundo con el del tercero, cuarto con quinto, y así sucesivamente. Así. Y en último, como tenemos la cubierta, entonces ahí viene sola esta parte. Bueno,
Entonces, teniendo esta matriz, lo que hacemos es aplicarle a esta matriz, le aplicamos la inversa, que sería esta, la inversa, y este es el resultado. Este es el resultado de aplicarle la matriz, la inversa a la matriz general. Ahora, el resultado de la inversa lo multiplicamos por el peso que nos dio en la FHE. Para este caso sería, para este caso sería estos valores, que son estas fuerzas, y eso automáticamente nos da los desplazamientos en Y, que son estos, desplazamientos relativos, los desplazamientos normales, perdón. Acá tenemos los desplazamientos relativos, y que sería, en este caso quedaría quedaría igual, que sería la resta del 2, digamos del segundo nivel, le restamos el del primero, al tercero el del segundo, y así sucesivamente. Tenemos entonces los desplazamientos relativos, y continuamos haciendo lo que se llama ya el chequeo de derivas, que básicamente consiste en dividir los desplazamientos entre las alturas de los niveles. Para este caso, entonces, acá, por ejemplo, tomando este valor, tenemos acá, por ejemplo, este valor, y le restamos, aquí dice que le restemos, por ejemplo, K109, pero K109, ¿qué es? Nos vamos acá y buscamos K109, que sería las alturas. En este caso, sería la altura de este piso, y así sucesivamente para sacar todas las derivas. Y entonces aquí decimos que si las derivas luego las multiplicamos por 100 para que nos dé en porcentaje, y nos cumpliría si están por debajo de 0. Para este caso, y estos valores finalmente son los que nos determinan las dimensiones de las columnas. ¿Sí? Por ejemplo, para este caso nosotros las estábamos tomando de 40 por 40 y no nos cumplía. Entonces, finalmente nos cumplieron con unas dimensiones de 50 por 50, y esta finalmente fue la razón por la que definimos esas áreas y estas dimensiones de esas columnas. Entonces, pues básicamente esta es la matriz de rigidez, ¿sí? Digamos, de una manera breve. Bueno, listo. Entonces, una vez obteniendo todos estos datos que venimos determinando con anterioridad, procedemos a hacer una modelación de nuestro diseño final en base a todos los datos que, ya bien lo habíamos dicho, ya se habían obteniendo a medida de este proceso. Entonces, pues primero comenzamos pues con una ubicación de nuestras columnas, que para eso entonces nos iríamos al modelo de AutoCAD. Entonces, comenzamos a mirar cuánta cantidad de grillas hay en el eje de X y cuántas hay en el eje Y. Entonces, pues aquí ya podemos ver de 1 a 9, entonces hay 9. Y de acá, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, esto lo tenemos aquí en el modelo. Permítame, yo les muestro un momentico. Entonces le damos editar. Acá yo les muestro un momentico que se acomode esto. Datos de grilla, entonces la modifico. Entonces aquí, una vez mirando lo que nos indica el plano arquitectónico, procedemos pues a diseñar nuestra colocación de columnas en base a las grillas que nos muestren. Entonces, estas serían en el eje de las X. Obtenemos, aquí porque obtenemos 10 y en el plano de AutoCAD obtenemos 9, porque es que aquí en esta aparece un voladizo, la ubicación del voladizo. Entonces, para hacer un diseño muy sencillo de nuestra viga, ubicamos una décima grilla aquí. Entonces, y pues en el eje de la Y lo obtenemos hasta la letra K, que como lo viene siendo también estando en el plano AutoCAD, y con sus respectivas distancias. Entonces, pues volvemos hasta el plano y aquí le damos pues dimensionar. Entonces,
podemos indicar desde este punto hasta este punto y ya nos estaría arrojando una distancia que sería 1,30 y así. Entonces, listo. Una vez que obtengamos nuestro diseño de nuestra ubicación de las columnas, entonces procederíamos a definir la sección del material. En este caso, pues tenemos dos propiedades que vendrían siendo pues el concreto de 28 megapascales, que es el que más nos importa, y pues el acero de refuerzo. Entonces, obtenemos que un concreto de 28 megapascales vendría siendo 4000 psi. Es muy importante que trabajemos las unidades que sean pues ya dependiendo del gusto. Por ejemplo, en mi caso ya estaremos manejando kilonewton metro sobre kilonewton por metro y en grados centígrados. Eso lo podemos modificar en este punto que aparece acá. Bueno, entonces volviendo al tema, definimos el material, 28 megapascales. En este caso, entonces, 24 kilonewton sobre metro cúbico vendría siendo el peso del concreto o el volumen del concreto, como lo quieran llamar. Aquí el módulo de elasticidad, el programa nos arroja un dato estándar, pero nosotros tenemos que modificarlo. Entonces, esto es dependiendo del tipo de material de roca que conozcamos o que obtengamos. Si estamos manejando pues metamórfica, sedimentaria o ígnea, entonces si no conocemos el material, la norma nos indica que sería 3900 por la raíz de F'C. Entonces, como nosotros no conocemos el tipo de roca del cual se compone nuestro concreto, entonces la estaríamos manejando por 3900 por la raíz de F'C, arrojándonos este dato por 1000. En este caso, el F'C vendría siendo pues los 28 megapascales y lo multiplicamos por 1000 y obtenemos el dato. Y los demás datos ya el sistema los arrojaría por defecto, del cual estarían correctos. Y aquí esto también, también lo tendríamos que modificar por ser 28 megapascales, entonces le ponemos 28.000. Para volverlo kilopascales. 28.000. Bueno, entonces, ok, lo obtenemos. Bueno, el acero de refuerzo también lo estaríamos modificando pues a nuestro gusto, ya que pues igualmente nos arrojan ya los datos que nos arroja el FY, son datos correctos. Entonces, lo dejamos por defecto. Bueno, entonces una vez procedemos a esto, pasamos a definir las secciones, que son las que más nos interesan también, y pues como lo veníamos manejando ya para cumplimiento de derivas, manejamos columnas de 50 por 50 y vigas de 50 por 35 y viguetas de 50 por 10. En este caso, pues las viguetas no las diseñamos, por lo que el peso muerto de las viguetas las vamos a venir contemplando en el peso propio de la placa. Entonces, serían columnas de 50 por 50. En este caso, pues las estaríamos modificando a nuestro gusto. Entonces, pues colocamos aquí, nos arrojarían unos datos según la columna de 50 por 50, nos estarían arrojando pues los cortes seccionales y todo eso. Entonces aquí modificaríamos esto y podríamos modificar aquí también los cortes, los factores de modificación que la norma, el sistema los arroja por defecto, en el cual también son correctos, y en este caso pues cambiaríamos lo que vendría siendo pues el diseño, que sería una columna. Entonces serían refuerzos rectangulares. En este caso yo quise manejar una barra de confinamiento de 0.05 y estuvimos manejando varillas en sus caras de 4 por 4 en cada lado, y preferiblemente pues manejamos varillas número 8, que vendría siendo pues varillas de pulgada, y estos se colocan en refuerzos para ser diseñados. Entonces, listo, una vez modificamos esto, pues también modificamos la sección del acero y todo eso, y ya. Volvemos entonces ahora aquí el de la viga, y en este caso aquí le damos en reforzamiento de concreto, y ya en vez de columna lo pasamos a BIM, que significa viga, y pues lo dejamos por 0.05 por su defecto, y le damos OK. Y pues en este caso modificaríamos pues nada, por decirlo así. Ya tenemos los datos que nos arroja el sistema por defecto.
Entonces aquí concreto de 28 megapascales y su acero de refuerzo. Estas serían sus barras, que sería el acero de refuerzo que nosotros mismos diseñamos. Bueno, entonces una vez de esto, pues las viguetas también hacemos el mismo procedimiento y las viguetas también serían pues vigas. Entonces, listo. El diseño, ¿qué más les podría comentar del diseño? El diseño también nosotros manejamos unos join que serían en este caso serían unos empotramientos para que no hayan desplazamientos en estos puntos, para que no hayan desplazamientos ni nada en esos puntos. Entonces después pues procederíamos a diseñar, una vez que ya tengamos el material definido y tengamos las secciones definidas, entonces pues procedemos a diseñar nuestras columnas pues en base al plano arquitectónico. Entonces pues aquí nos muestran una serie de métodos en el cual podremos diseñar nuestras columnas. En este caso pues serían draw frame. Aquí podemos diseñarlas más rápidamente y estas pues si las queremos un poquitico más al detalle, al gusto nuestro. Entonces pues listo, las diseñamos. En este caso como son 6 niveles, el plano arquitectónico nos indica 6 niveles, entonces pues acotamos debidamente sus alturas que vendrían siendo pues los 350 y 3 metros de ahí en adelante. Entonces las comenzamos a diseñar y una vez hecho pues todo este procedimiento, ya procederíamos a diseñar las vigas, que ya nos iríamos pues a esta cara que vemos acá. Sería un plano pues ya en planta. Entonces procederíamos a diseñar las vigas que pues ya las estaríamos ya diseñando sobre la misma característica en el cual les hablé anteriormente, que serían vigas de 35 por 50. Entonces las diseñamos y aquí también nos estaría pues mostrando, en este caso utilizaríamos el mismo comando, pero en este caso en vez de columnas las señalaríamos como vigas. Entonces diseñamos lo mismo tal cual como está. Entonces ahí según el plano arquitectónico pues podremos ver que tenemos casi el mismo modelado. Entonces de ahí sería. Y lo mismo lo diseñamos desde el sexto piso desde la cubierta hasta el segundo nivel, puesto que se manejaría en su similitud y el primer nivel también. Entonces la cubierta pues excluiría obviamente los balcones y bueno, en fin, esto. Entonces después, ¿qué procedemos a hacer? Entonces nosotros, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Después de esto nosotros pues diseñamos, la función que nosotros quisimos hacer fue hacer que todo el elemento fuera un elemento totalmente rígido, que todas sus vigas y sus columnas estuvieran amarradas de una forma rígida para que su movimiento sea prácticamente, por decirlo, un solo movimiento. Entonces estuvimos aquí diseñando pues los constraints, que estos constraints son unos amarres que se hacen a la estructura para que se comporte también como un único elemento. Entonces le estuvimos diseñando esto, también nosotros les estuvimos diseñando pues también los patrones de carga, los patrones de puntos, perdón, y en su defecto pues procedimos a asignarles el diseño de las losas. Entonces, pues en el caso del diseño de las losas, pues ya lo hacemos aquí también con esta serie de comandos que nos muestra acá, que sería draw body area o draw area rectangular, o en su defecto, pues hacer un diseño muy rápido de esta. Entonces, este espacio del cual yo les muestro acá, pues es un espacio obviamente que está vacío porque vendría siendo el espacio de las escaleras. Entonces, se deja un espacio en blanco. Entonces estuvimos diseñando también pues nuestra losa y también las estuvimos diseñando pues en este caso, como yo les venía diciendo, no se dibujaron las viguetas puesto que la carga muerta de la vigueta la tenemos contemplada en el diseño de la placa para hacerlo como si fuese un solo elemento en esos dos. Entonces también estuvimos diseñando lo que viene siendo
Los mesh, estuvimos diseñando también los mesh que ya les muestro por acá. Los mesh también. También aquí estuvimos con respecto al espectro de respuesta. Estos datos lo tomamos en base pues a la norma sismo resistente, y con esto pues, ¿con qué fin? Lo hicimos con el fin pues de tener los movimientos de las cargas sismo en X y sismo en Y con respecto a estos datos, y pues aquí como podemos observar, si colocamos tal cual los datos que nos correspondieron a nuestra área, podremos observar que nos estaría arrojando los mismos datos que hicimos aquí en su diseño, por defecto del espectro de respuesta. Entonces lo estaríamos dando por defecto, que sería 0.618, y aquí sería 0.61875, pero pues el sistema lo que hace es aproximarlo para tener un dato más preciso. Bueno, entonces listo, lo diseñamos con respecto al espectro de respuesta. Entonces, una vez que conformamos todo el elemento como un único elemento rígido, entonces pues procedemos a asignarle las cargas. Entonces, en este caso, pues primero se le procedieron a asignarle pues las cargas a la losa. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las cargas muertas, aquí se le colocó un factor multiplicador de 1. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Pues con el único fin de que el sistema automáticamente define su peso propio de la estructura. Con este factor multiplicador de 1, el sistema automáticamente, sin que nosotros tengamos que colocarle ningún valor de su carga muerta, por decirlo así, se le coloca el programa automáticamente sabe cuánto peso propio tiene la estructura. Una vez que hacemos pues los pasos de su mesh, una vez que hacemos el paso del constraint, una vez que hacemos estos pasos de volverlo todo como un elemento único rígido, entonces el programa lo vuelve todo, hace el cálculo automático. Entonces pues el único peso automático que nosotros le estaríamos colocando vendría siendo pues esto que el peso de la carga muerta pues de las instalaciones que tenga esta estructura. Entonces, una vez que nosotros le diseñamos las cargas, pues entonces obtuvimos, por ejemplo, una carga muerta de 5 kilonewton sobre metro cuadrado. En este caso, ¿por qué? Pues porque vendría siendo el peso pues de las instalaciones, bien sea camillas, bien sea muebles, bien sea hasta un objeto muy pequeño como una matera, bien sea cualquier dato de estos, se tienen en cuenta. Después de esto, pues le procedimos a calcular las cargas vivas, que esto volvemos al Excel también. Y entonces, en el avalúo de cargas, aquí vamos en esta parte, que vendrían siendo pues las cargas vivas que habría por piso. En este caso, como nosotros tenemos un elemento simétrico desde el segundo nivel hasta el quinto nivel, pues puesto que la cubierta no se tiene en cuenta en este caso ya, entonces obtendríamos pues una sumatoria de 5, 4 y 4, 13. Entonces en este caso pues se la diseñamos también de 13 kilonewton sobre metro cuadrado, y para hacer la comprobación pues aquí lo tenemos. Entonces ya una vez obtenidos estos datos, procedemos pues a calcularle sus fuerzas, que vendrían siendo pues sus movimientos sus cargas en X, en Y, que aquí también se las tenemos. Y estas cargas se las tenemos con respecto al espectro de respuesta, del cual les venía hablando pues del Excel. Entonces, ya con esto pues tenemos un dato más preciso de cómo se va a comportar nuestro sistema. Y pues cabe resaltar que aquí también manejamos pues las combinaciones, que vendría siendo pues como lo indica la norma, 1.4 de la carga, 1.4 por la carga muerta más 1.4 por la carga viva. Esto sería el primer combo que manejamos. El segundo combo que nosotros manejamos pues vendría siendo 1.2 de la carga muerta por más
el sismo en X más el sismo en Y por el 0.33 del sismo en Y. En este caso, pues esta combinación la hicimos contemplando que, en este caso lo hicimos contemplando este 0.33 al 33% del sismo en Y, porque este dato lo queremos calcular más en su exactitud en el eje X. Entonces, y en este caso, en el tercer combo, lo que hicimos fue pues su viceversa, que en este caso el punto 33 fue en el sismo en Y y el 1 fue el sismo en X, su escala de factor. Y pues obtuvimos, colocamos las mismas características. Y pues para tener un cuarto combo, en este caso manejamos una envolvente, que en el cual ya no cubre un dato en específico, sino ya cubre solamente todos los tres combos, para tener como una especie de amarre entre ellos mismos. Entonces, ahí obtuvimos sus combos, sus combinaciones. Entonces, también sus patrones de carga, pues ya les había dicho que viene siendo, se me olvidó aquí una cosita. Sus patrones de carga, aquí lo usamos con un coeficiente de usuario, que en este caso pues fueron unos datos que nosotros aquí arrojamos según la pseudoaceleración, que aquí volvemos al Excel. En este caso estarían por acá en el avalúo de cargas, el predimensional, ya lo encontré acá. En este caso la pseudoaceleración, que sería 0.61875, en este caso vendría siendo Esta vendría siendo nuestro coeficiente C, que el sistema automáticamente lo aproxima a 8 también. Y nuestro coeficiente K, que en este caso también volviendo al Excel, fue 0.01889139, que en este caso también lo colocamos acá, y pues el radio, el diafragma 0.05, que esto viene siendo por defecto, y esto es para conocer la carga, el sismo en X, y el sismo en Y, pues también utilizamos los mismos factores de coeficientes. Entonces, pues así por encima hicimos todos estos datos muy, muy básicos y muy necesarios. Pues también estuvimos analizando el sistema para que cumpliera pues el tema de sus derivas y todo eso. Y pues finalmente procedimos a conocer cómo se comportaría la estructura en sus casos. Por ejemplo, en este caso queremos conocer cómo se va a deformar la estructura solamente para el caso de las cargas muertas, que por ende se vendría deformando en su mayoría pues la placa. La placa en su mayoría es la que se vendría estando en deformación, y pues las columnas estaría ejerciendo también una carga en ellas. Entonces aquí pues esperaríamos hasta que el sistema nos corra los datos, que ahí ya los viene calculando. Entonces esperamos hasta que el sistema nos arroje los datos. Y así mismo conocemos cuál fue su deformación. Entonces esperamos y esperamos y esperamos. Listo, perfecto. Entonces en este caso, discúlpeme, en este caso lo que yo hice fue correr ahora, y ahora sí tenía que coger. Entonces volvemos y esperamos. Sí, volví a hacer los mismos cálculos. Listo, entonces una vez hecho todos estos cálculos, pues procedemos a correr el análisis para conocer cómo es que se va a comportar, ya cómo es que se comporta nuestra estructura una vez que le hemos diseñado sus secciones y una vez que le hemos asignado sus cargas. Entonces, primero comenzamos con las cargas muertas y miramos cómo se comportaría la estructura. Toca esperar un poquitico porque estos dos cálculos son muy demorados.
No, Jorman, yo creo que le tocó cortar porque de aquí se nos responde. Listo, entonces ya están arrojando ahí los datos. El sistema ya está arrojando los datos a calcular. Pues del tema de cargas muertas. Entonces, perfecto. Vean, ya podemos ver cómo es que se deforma nuestra estructura una vez que le hemos asignado las cargas muertas y arroja una serie de puntos. Y entonces esta serie de puntos lo que nos hace mostrar es su desplazamiento. Nos muestra su desplazamiento en este punto y sus reacciones en sus ejes. Entonces, perfectamente ya conocemos cómo fueron sus deformaciones. Aquí podemos ver que la estructura se tiende a aplastar y estos puntos que están sombreados es como estaba la estructura en su presentación inicial. Entonces, listo, entonces conocemos ya, corrimos esta, entonces ahora queremos conocer ahora cómo se comportaría con un sismo en X. Entonces, detenemos una y corremos la otra automáticamente. Entonces le damos correr. Ahora ya por ende ya el sistema tiene que volver a su presentación inicial, pero esta vez con una deformación pues lateral. Entonces esperamos a que vuelva y el sistema haga los mismos cálculos que viene haciendo, que corra sus deformaciones, que... En este caso, aquí podemos ver que ya está tomando el caso del sismo en X y está tomando todos los comportamientos dinámicos con respecto a el sistema del espectro de respuesta que nosotros le diseñamos con anterioridad. Entonces esperamos hasta que termine de hacer su análisis. Listo, entonces una vez que se hayan hecho los cálculos, ya podemos ver que está en su presentación prácticamente inicial, pero esta vez con sus deformaciones laterales. Entonces ahora si queremos, vamos a poner por ejemplo nuestra estructura aquí de perfil, de frente, perdón, para conocer cómo se va a comportar frente a un movimiento sismo en X. Entonces corremos la animación un momentico y el sistema automáticamente va ajustando sus movimientos con respecto a los datos que tenga de sus desplazamientos. Estos datos que está sacando aquí se están basando en los desplazamientos que está generando en cada punto que el programa sacó automáticamente. Entonces, perfecto. Aquí conocemos cómo vendrían siendo los desplazamientos en X. Y como podemos observar, pues obviamente en los empotramientos no hay ninguna especie de movimiento por lo mismo, por lo que está empotrado. Entonces, como lo veníamos hablando, a una mayor altura se genera pues un mayor movimiento, puesto que se va generando pues mayor desplazamiento a mayor altura. Entonces aquí bien se ve reflejado. En el primer nivel no se observa tanto movimiento, en el segundo nivel ya se sigue observando, pero pues a medida que va subiendo podemos ver que se va incrementando esto, tal cual como lo viene siendo la gráfica, como si fuera una gráfica similar a las cargas de viento. Entonces detenemos esta animación y ahora queremos conocer cómo vienen siendo las cargas en el sistema en Y para finalizar. Entonces detenemos los análisis, vuelve a su sistema inicial. Y ahora corremos, finalmente, detenemos todo y corremos el sistema en Y. Este vendría siendo pues un movimiento ya no lateral, sino vendría siendo un movimiento desde la frontal hacia su parte trasera, por decirlo así. Entonces la corremos con respecto al espectro de respuesta. Esperamos hasta que haga los mismos análisis. Entonces
Entonces, una vez terminado el cálculo del sismo en Y, podemos ver que ahora ya las deformaciones no se presentan tanto en su lateral, sino que ahora se presenta una deformación en el eje Y. Entonces vuelve y muestra sus mismos desplazamientos en sus puntos, cómo se comporta, pero esta vez en su eje Y. Entonces, procedemos a correr el análisis. Perdón, que me metí mal. Procedemos a correr el análisis. Ahora en este caso, como podemos observar, tenemos el edificio desde una vista lateral para poder observar cómo sería el movimiento en su eje Y. Perfecto, entonces este sería ya, como podemos observar, este sería su movimiento con su componente de sismo en Y. Entonces así se comportaría la estructura y como lo veníamos diciendo, a mayor altura pues se va a presenciar pues mayor el movimiento. Entonces aquí también la gráfica nos lo está indicando. Entonces ya, obteniendo estos datos pues ya podemos finalizar los datos. Y una vez corridos estos datos, pues nosotros podemos, si queremos observar cómo fueron los datos al detalle, podemos darle en Display, en Show Tables, y aquí podemos ver qué es lo que queremos que el sistema nos defina como tal de una vez corrido el análisis. Pues obviamente cuando el análisis se haya corrido van a aparecer más datos, como lo que vendrían siendo pues sus reacciones en su base y en todos estos puntos, pero como yo detuve la reacción, pues entonces el movimiento, el análisis, entonces solamente muestran los datos que ya vienen siendo pues calculados de inicio, como lo que vendría siendo pues su definición de carga, sus áreas y todo eso. Entonces, esto vendría siendo pues nuestro proyecto y aquí pues se instruye un poquitico para conocer cómo fueron, cómo se vería así en su punto. Entonces, esto es lo que vendría siendo pues nuestro proyecto, con su placa y con su viga y su columna. Esta viga y esta columna lo tenemos desde, no la manejamos desde el centroide, sino la manejamos desde los extremos, acomodándolo desde sus extremos para poder tener una mayor precisión al momento de los cálculos. Y ya, podemos ver en su finalidad, por decirlo así, una vez obtenido todos los datos, cómo nos vendría a quedar nuestra estructura una vez diseñada y cómo se comportaría frente a toda la clase de movimientos que se puedan presentar en ella. Entonces, muchísimas gracias.